todo lo ha hecho bien. Así reacciona la gente cuando Jesús hace este milagro. Les quiero hacer una pregunta con todo respeto, por favor. ¿A ustedes les da confianza esto? ¿Escuchar estas cosas? Bien. Contestaron más fuerte los del Facebook, pero no importa. Digo porque la cuestión de la confianza está directamente unida a la vida. Jesús cura a un sordomudo en un territorio pagano. Si tuviéramos acá el mapa del país de Jesús, cuando uno mira para el norte encuentra como un espejo de agua, que es el mar de Galilea, le llamaban ellos, es un lago, pero es algo lo suficientemente grande que sirve como división. De un lado del mar de Galilea quedan los pueblos que nosotros conocemos, Nazaret, Cafarnaúm, Betsaida, Tiberíades, de los lugares donde solía andar Jesús, y del otro lado hay 10 ciudades griegas, eso quiere decir la Decápolis, que en ese tiempo estaban bajo la dominación romana, y era tierra impura, no se podía transitar por ahí, un judío no podía andar por ahí, salvo que fuera Jesús, ¿no? Jesús viene de Tiro y Sidón, también tierra pagana, porfiado del hombre, y vuelve por ese caminito, por el camino de las 10 ciudades griegas. Y ahí le traen al sordomudo, y Jesús hace un montón de gestos muy lindos. Digo algunos. Lo traen para que le imponga las manos, y Jesús se lo lleva aparte. A mí esto siempre me conmueve tremendamente. Jesús no hace shows de sanación. Respeta tremendamente el sufrimiento, el dolor, la enfermedad de la persona, se la lleva aparte. No es su poder el principio, sino el sufrimiento del prójimo. Entonces, como el sufrimiento es una cosa muy seria, no se puede jugar con el sufrimiento, entonces lo lleva aparte y le dice, Efatá, abrite. El hombre empieza a hablar y Jesús dice, pero no le digan a nadie. Claro, cuanto más lo decía, dice Marcos, más lo comentaba. Este es el milagro. Ahora, la comunidad cristiana después le da un valor muy importante al milagro, la comunidad de Marcos, diciendo, bueno, ese fue el primero de la tierra pagana que se le abrió el oído y se le soltó la lengua. Después hubo un montón, porque claro, ya cuando Marcos escribe el Evangelio, esa zona ya está evangelizada, esa zona ya está misionada. Entonces ahora los paganos que viven ahí también pueden abrir el oído y soltar la lengua. ¿Para qué? Para escuchar a Dios y para hablar de Dios. Al no creer, el pagano no escucha y no habla. Tiene el oído cerrado y no puede expresar la obra de Dios. Entonces está complicado. En la Biblia, ser sordo-mudo, más allá de la cuestión física, es un problema muy serio. Porque el hombre vive y vive en su fe de escuchar a Dios. Primer mandamiento de la ley judía, escucha a Israel, el Señor es el único Dios y lo amarás con todo. Escucha. Y permanentemente, ¿no? Hay un salmo que la iglesia lo ha tomado como una oración cotidiana, que es el Salmo 94. Vengan, aclamemos al Señor, se le llama salmo invitatorio. Todos los días cuando empezamos la liturgia de las horas, la primera oración que rezamos es ese salmo, y en una parte dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. No dice no endurezcan el oído, no endurezcan el corazón, porque a Dios se lo escucha con el corazón. Porque la palabra de Dios tiene que llegar al corazón. Y después hay textos muy simpáticos, duros, ¿no? Pero de Isaías, por ejemplo, cuando dice, yo estoy enojado, dice Dios, con mis mensajeros porque son sordos. No por lo que dicen, sino porque no escuchan. Entonces, si no escuchan, dicen cualquier cosa. O aquella expresión tan linda del servidor de Yahvé,
del capítulo 50 de Isaías, que dice: el Señor me ha dado una lengua de discípulo para confortar al que está caído. Él todas las mañanas abre mi oído para que yo escuche como un discípulo. Hermoso. Lengua de discípulo, pero primero oído de discípulo. Entonces, si no escuchás a Dios, después todo lo que digas, todo lo que hables se te complica. Porque estás hablando a título personal o estás repitiendo otras voces. Entonces, la cuestión de la escucha, la cuestión de oír, empieza fundamentalmente por escuchar a Dios, por hacer ese silencio necesario interior para que Dios hable. Y entonces, una vez que Dios me habla, suelta mi lengua para que yo le pueda responder, pero además para que les pueda hablar a los demás de lo que escucho de Dios. Entonces Jesús lo cura, el hombre puede hablar y se cumple lo que dice Isaías en la primera lectura. Ayer Marito nos recordaba, es un texto dicho a los que están cautivos en Babilonia y es un anuncio de que van a ser liberados. Y entonces se usan figuras de sanación para explicar la liberación. Y entonces todo eso que ya anunciaba Isaías es lo que hace Jesús. Y la gente se maravilla y dice: mirá, hace todo bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pareciera una obviedad, pero realmente a veces en nuestras pastorales nosotros hacemos oír a los ciegos, hablar a los sordos, caminar a los mudos. Hacemos cosas muy lindas, pero no tocamos la vida, no tocamos la herida. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es hermoso. Este es un texto hermosísimo para detenerse, por todo lo que venía diciendo hoy del respeto de Jesús por el dolor del otro, de la humildad de Jesús, de no querer que se diga, de esta actitud de conocer lo que nos pasa para sanar donde más nos duele. Entonces, por eso les preguntaba hoy, ¿es confiable esto? Porque creíble sí. Yo dije palabra del Señor y ustedes contestaron: gloria a ti. Quiere decir que están de acuerdo. Eso quiere decir la respuesta. Cuando el sacerdote dice palabra de Dios, te alabamos, Señor, quiere decir que estamos de acuerdo con lo que se dijo. Ahora, ¿esto alcanza para la vida? ¿Nos sirve para la vida? ¿O a la hora de elegir cómo vivir, buscamos en otros lados? Buscamos otras voces, buscamos otras palabras, o la dominación cultural de los sistemas puede más que el Evangelio. Digo esto por la segunda lectura. La carta de Santiago, les decía el otro día, es una carta muy interesante, muy linda, porque es muy fácil de leer, de entender, es durísima. Porque Santiago busca debilidades fuertes de la comunidad y trata de sanarlas. Y empieza la carta, el pasaje de hoy dice: ustedes creen en Jesús glorificado. Ustedes que creen en Jesús glorificado, en general todas las cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan, tienen esto. Ustedes que creen en Jesús, vivan de esta manera. Ustedes que creen en Jesús, porque la fe en Jesús es la razón de mi comportamiento. Porque creo en todo esto que dijimos recién, porque creo en todo el amor que da Jesús, porque creo que todo lo hace bien, entonces me animo, confío y vivo como Él quiere. Entonces, si yo creo en Jesús, no puedo hacer acepción de personas, dice Santiago. Un problema de aquella comunidad y lamentablemente, repetido a lo largo de la historia, todavía sigue siendo problema en las comunidades cristianas y en las sociedades en general. Además, no da lugar a la duda, acá no hay ninguna interpretación mística. Entra uno bien vestido, entra uno pobremente vestido, ¿cómo atendemos a uno? ¿Cómo atendemos al otro? ¿No? Acá no hay ninguna interpretación mística posible. Y dice Santiago, si vos creés no podés hacer esto. Ahora, nosotros vivimos en un mundo que esto lo permite tranquilamente. Les confieso una cosa, es muy raro en mis años de cura, que no tengo pocos, confesar personas que pidan perdón por discriminar. Es muy raro. Está no solamente
Está propuesto, permitido, aplaudido por la sociedad en que vivimos. Y nosotros en este caso, en general, pensamos más como piensa la sociedad que como piensa el Evangelio. Porque en definitiva, ¿qué tendrá de malo hablar, juzgar, discriminar a gente que es de inferior calidad? Nos han convencido de esto. Eso tiene más fuerza que la palabra de Dios. Ahora, Santiago es durísimo, porque Santiago dice, ojo que esto viene de Dios, da una razón teológica. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo ustedes lo desprecian. En la iglesia misma nos pasa esto. Repetimos todo el tiempo, todos somos hijos de Dios. Ahora, hay hijos e hijos. Nosotros siempre estamos de este lado, de los hijos merecidos. Y nos ganan estas cosas, y nos pueden estas cosas, y nos pueden estas cosas. Y en la iglesia se hacen congresos, encuentros para ver quiénes son los pobres, a ver si... porque el problema en el fondo es cómo puede ser que Dios ame tanto a quienes nosotros despreciamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo unimos la fe a esto? ¿Confiamos realmente en Jesús? ¿Confiamos que Jesús hace todo bien? ¿Realmente? ¿Realmente entendemos como una dimensión maravillosa del amor y la misericordia de Dios todo esto? Que Jesús ande por tierras paganas haciendo el bien, que le presenten a un hombre y teniendo la posibilidad de lucirse delante de una multitud, respetar el sufrimiento de ese hombre. Y que haya palabras de esperanza para el tullido, para el mudo, para el ciego, para los sordos, para todos aquellos que por su condición de vida eran dejados de lado porque incluso hasta se pensaba que lo que les pasaba era un castigo divino. Que haya palabras de esperanza para esto. Bueno, esto es la iglesia, esto es el Evangelio. Esto es lo que nosotros estamos llamados a creer. Entonces tenemos que estar en un diálogo o discusión permanente con un mundo que nos tira para el otro lado, pero tenemos que hacerla la discusión. Porque no puede ser que porque tengamos miedo a quedar mal, silenciemos esto o lo disfracemos. Esta es la palabra de Dios. Por eso, disculpen, insisto, si confiamos en esto quiere decir que, porque Jesús hace todo bien, queremos vivir como Jesús. Y vivir como Jesús es tal vez lo más hermoso que nos pueda pasar, pero necesita renunciamientos, exigencias. ¿Qué mejor que San Vicente para explicarnos estas cosas? ¿Qué mejor que San Vicente para entender lo que es madurar en el corazón? Esto de ver la vida como la mira Dios. Esto de mirar a las personas como la mira Dios. Esto de mirar a los enfermos, a los pobres, a los que sufren, como los mira Dios. Por acá pasa la cuestión. Ojalá el Señor nos conceda la gracia de imitarlo. En algún momento los cristianos vamos a tener que hacer esto. Como las primeras comunidades, ¿no? Que en un mundo totalmente hostil, por creer y confiar en esto, dieron vuelta toda una sociedad. Nosotros también podemos. Lo que pasa es que tenemos que estar más convencidos, y entender que más allá de que vayamos a contramano de lo que nos propone el mundo, seguir a Jesús es lo más hermoso que nos puede pasar, lo más liberador que nos puede pasar, y lo que nos asegura para nosotros y para los demás es vivir felizmente en el camino de Dios. Rezamos el credo.